explicaron que tenían que obtener en campo, jóvenes? Rizosférica. Rizosférica, ¿sí? La maestra Irma en su momento les explicó pues qué era el suelo y algunas características de él y los extractos que conformaban el suelo, ¿sí? Entonces, el suelo pues es el resultado de un proceso o una combinación de aspectos físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Entonces, en esta muestra, nosotros vamos a encontrar, ella les decía que tenían diferentes extractos o horizontes. Y la distribución de los microorganismos en este extracto, pues va a ser variante de acuerdo de dónde toman la muestra. En este caso, si nosotros lo tomamos de muestras de suelo que están muy cercanas o que están adheridas a las raíces de las plantas, que ese es el suelo rizosférico, la abundancia y la diversidad de microorganismos que vamos a encontrar pues es mucho mayor que si la tomáramos de otra parte, ¿no? De otra parte o de otro horizonte. Entonces, el que ustedes seleccionen, dependiendo del objetivo que tengan, cuál es la pregunta que quieren responder, será la toma de su muestra de suelo. En este caso, ustedes observaron, o les explicó la maestra Irma, dónde tenían que hacer esa toma y les dijo que era cercana a las raíces de los árboles que se encontraban en cada una de las estaciones de nuestra área de estudio, ¿sí? Entonces, la distribución de los microorganismos pues va a depender de muchos factores. Ustedes recuerden, en aire, ustedes tomaron factores como la temperatura, la humedad, bueno, no precisamente, pero tomaron la temperatura, la velocidad y dirección del viento. En el caso del agua también tomaron el pH, la temperatura, oxígeno disuelto y DBO. En el caso del suelo, también hay muchos factores físicos y químicos que van a influir en la distribución de los microorganismos. En este caso, pues de la composición del suelo, ¿sí? Sí, la disponibilidad de materia orgánica, el pH, la disponibilidad de oxígeno y la cantidad de agua. Todos estos factores van a influir en la distribución y cómo están participando estos microorganismos en los procesos metabólicos. Si nosotros comparamos los microorganismos que se encuentran en una muestra de suelo proveniente de la selva, será igual a si tomamos una muestra del suelo de un desierto. ¿Jóvenes? No, son diferentes. No. Serán diferentes, ¿sí? Seguramente predominarán algunos géneros microbianos, pero la abundancia será diferente, ¿sí? Como hipótesis podríamos decir que en las muestras de suelo rizosféricos provenientes de la selva se encuentra una mayor diversidad y abundancia de microorganismos del suelo. Esa podría ser que en comparación que en una muestra de suelo rizosférico de una zona desértica. Esa es nuestra hipótesis, habría que comprobar si eso es cierto, ¿sí? Y eso mismo pasa en una zona boscosa, si es un bosque de coníferas, si es un bosque de matorrales. Entonces todo eso va a influir en esta distribución. Como se les mencionó la clase pasada, el que nosotros podamos identificar y evidenciar la presencia de estos grupos microbianos, pues lo podemos hacer por diferentes métodos. Métodos que son dependientes de cultivo, como es lo que hacemos en estas prácticas, y métodos independientes de cultivo que se basan en el material genético de estos microorganismos. Recuerden que no todas las condiciones las podemos tener en el laboratorio y no podemos hacer que todos los microorganismos crezcan, ¿no?, como quisiéramos. Entonces, hay otras herramientas genómicas principalmente, que nos permiten saber qué es lo que se encuentra en nuestras muestras, ¿sí? Posiblemente no tengamos la cepa, no podamos ver la forma
y todas las características morfológicas que ustedes conocen de una colonia, pero sí sabemos, por la inferencia del material genético, podemos saber a qué grupos microbianos corresponden, ¿sí? A qué géneros y todo eso. Dependiendo del... Y bueno, si quieren llegar a nivel de especie, pues ya se seguirán otros procedimientos experimentales. Pero en este caso, pues nosotros vamos a evidenciar la presencia de estos grupos microbianos a través de métodos dependientes de cultivo. Ustedes recuerden que la función de los microorganismos es vital, es importante. Entonces, ayudan, como ya se había mencionado también en la clase anterior, ayudan en la descomposición de la materia orgánica, en el reciclamiento de los elementos, del carbono, del nitrógeno, del azufre, ¿sí? Pueden ayudar en la transformación de contaminantes como ya de orgánicos e inorgánicos, en la cadena trófica microbiana, y este grupo es importantísimo porque ayuda en la fijación del nitrógeno. No todos son capaces de fijar nitrógeno y este elemento es vital, y ya lo verán cuando empecemos a ver ciclos bioquímicos, que el nitrógeno pues es fundamental en las macromoléculas de la vida, ¿sí? Entonces, el papel que tienen estos microorganismos en el suelo rizosférico pues es muy importante. Y hay muchas otras más funciones, también la simbiosis que puede haber entre ellos y demás, ¿sí? Entonces, una pregunta de su examen pues era ver que escribieran precisamente los objetivos que tenía esta práctica. Y le voy a pedir, por favor, a Berenice, si los puede leer. Berenice o la otra. Ay, Berenice Villalón. Ok. Determinar la diversidad de algunos grupos microbianos en una muestra de suelo rizosférico y comparar la diversidad microbiana de diferentes comunidades en muestras de campo de la práctica de campo mediante la aplicación de índices de similitud. Así es, muchas gracias, Berenice. Entonces tenemos dos objetivos. En esta primera clase, el día de hoy, vamos a abarcar el primer objetivo, que es determinar la diversidad de algunos grupos microbianos. El día jueves veremos el objetivo número 2, que es comparar la diversidad microbiana utilizando índices de similitud, ¿sí? Entonces ahí vayan estudiando para ver en qué consiste este segundo punto, y que también era pregunta de examen. Y que para que vayan adelantando, pues vayan al anexo, a la actividad número 1, que se encuentra en la parte posterior de su manual, que es una actividad complementaria obligatoria del coeficiente de similitud entre comunidades, para que conozcan en qué consisten y el procedimiento que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, basándonos en el primer objetivo, pues el procedimiento que ustedes tendrían que hacer en el laboratorio sería el siguiente. Entonces le voy a pedir a Laura Camacho si por favor puede ayudarnos a explicar qué es lo que tendrán que hacer en el laboratorio. Laura Camacho, a la una. Sí, aquí estoy, maestra. Pensé que estaba desayunando y me había dejado aquí. Adelante, Laura. Bueno, lo primero que hay que hacer es pesar la muestra, que es de suelo, y son 10 gramos. Pero aquí tiene que ser mucho más específica, Laura. Nosotros ya se mencionó que la muestra que usted obtuvo no fue de cualquier punto del suelo, sino que tenía que cumplir ciertas características. ¿Sí? Y ya se explicó ahorita en las dos diapositivas que se utilizó el suelo rizosférico. ¿Sí, Laura? Sí, maestra. Entonces ahí sea más puntual en decir qué muestra. Bueno, se utiliza la muestra de suelo rizosférico y se tienen que pesar 10 gramos de esta. Ok, ya lo pesamos, ahí tienen ustedes, así como está esta balanza en la diapositiva, así tienen dos balanzas para cada sección. Les entregamos nuestra espátula casera y un recipiente para que ustedes depositen aquí el suelo, ¿sí?
Entonces pesamos 10 gramos y luego ¿qué hacemos con esos 10 gramos? Laura. Se comienzan a preparar una serie de diluciones decimales que llegan hasta la dilución 10 a la menos 6. Ok. Este procedimiento ustedes ya lo saben. Bueno, ya lo saben, habría, ya que regresen, pues practicarán cómo hacer estas diluciones, pero partimos de hacer nuestra dilución a 10 a la menos 1, colocando estos 10 gramos en nuestro recipiente con 90 mililitros de agua. ¿Sí? Y como dice Laura, hacemos diluciones seriadas hasta la dilución 10 a la menos 6. En este caso, en esta diapositiva, ¿cuántas diluciones tenemos, jóvenes? ¿4? 4. ¿Alguien tiene otra opinión? Alexa. Yo también digo que son 4 diluciones. Usted también dice que son 4. Rodrigo, ¿quién mencionó? ¿Alguien más? 5. 5. Ok, 4, 5. Pónganse de acuerdo, por favor. ¿Cuál es la dilución final? En total tenemos que hacer 6, ¿no? En total, pero en esta diapositiva, ¿cuántas tienen? A ver, Joshua, ¿estás ahí? Joshua. ¿Joshua Calderón o el otro? Ah, Joshua García. Gracias, Calderón, ahorita te... Aquí Joshua estoy. García. Ok. Bueno, si nosotros colocamos estos 10 gramos de suelo rizosférico en 90 mililitros de agua, corresponde a nuestra dilución, ¿qué? Joshua. La de 10 a la menos 1. Ok. La sugerencia es que nuevamente agiten muy bien, colocan su muestra de suelo, todo esto bajo condiciones, tienen ya limpio su lugar de trabajo, el mechero encendido, y ahí es cuando abren su frasco con 90 mililitros de agua destilada estéril, vierten el suelo y agitan muy bien su muestra, ¿sí? Hasta que se desgreguen cualquier grumo que pudieran tener y posteriormente dejan reposar algunos minutos, ¿sí? Y esta sería nuestra dilución 10 a la menos 1. Después, ¿qué hacemos, Joshua? Se vuelve a diluir, pero esta vez utilizando 1 mililitro de nuestra primera dilución en 9 mililitros de agua destilada. Ajá, y será nuestra dilución. 10 a la menos 2. Ok. ¿Sí? Como se les mencionó la clase pasada, en el laboratorio se les da una pipeta para cada dilución, pipeta que tienen que etiquetar por fuera y con la que van a ocupar para tomar su alícuota. Bueno, Joshua, y luego, ¿qué hacemos? Entonces aquí pues está la pipeta de 1 mililitro. Después, Joshua, ¿qué hacemos? Pues vamos a estar repitiendo ese procedimiento hasta llegar a la dilución 10 a la menos 6. Bueno, ¿esta qué dilución es? 10 a la menos 3. Y luego 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5. a la menos 5. ¿Sí? También en la clase pasada se les indicó que en el manual hay una sugerencia hasta qué dilución hacer, pero que la experiencia te va diciendo que podrías cambiar este número de diluciones que te garanticen evidenciar la presencia de los grupos microbianos de interés, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a quedarnos hasta la dilución 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? ¿Todos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, maestra. Sí. Bueno, a ver, vamos entonces ahora con Adriana Núñez. Ya tenemos nuestras diluciones. ¿Qué hacemos, Adriana?
Adriana Núñez, a la 1. Sí, maestra, aquí estoy, perdón. A ver, adelante. ¿Qué hacemos? Ya tenemos nuestras diluciones. ¿Qué procede? Tomamos un inóculo para sembrar Ajá, entonces, por ok. dispersión. Bueno, es el procedimiento general. Y ya de manera particular, ¿qué hay que hacer? O sea, sí está bien lo que usted me menciona, pero la pregunta ahora sería, ¿qué grupos microbianos quiero evidenciar? Pues depende del medio de cultivo. Bueno, ok. Nosotros vamos a... Nosotros tenemos... queremos evidenciar en esta práctica 3, 4, 5, 6 grupos microbianos. ¿Sí? Esos grupos microbianos, ustedes ya se han ido, los han estado conociendo, que son bacterias mesofílicas aerobias, actinomicetos, pseudomonas fluorescentes, bacillus, bacterias corineformes y hongos filamentosos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del grupo microbiano que nosotros queremos evidenciar, pues será el medio de cultivo que utilicemos. Este grupo microbiano no crean que se decidió que fueran estos porque sí, sino que estos grupos microbianos pues son los que se encuentran presentes en mayor abundancia en nuestras muestras. ¿Sí? Entonces, sabemos que que a través de métodos dependientes de cultivo podemos ver estos grupos microbianos. Entonces, Adriana, para bacterias mesofílicas aerobias, ¿qué medio utilizamos? Eso ya lo deben de saber a la perfección. Para bacterias mesofílicas usamos el de almidón, caseína, peptona, almidón con extracto de levadura. Ok. Y de nuestras diluciones, de las 5 diluciones que tenemos, ¿cuál ocupamos? ¿Cuáles utilizamos, Adriana? La de menos 4 a menos 6. Bueno, ahora vamos a recorrer y vamos a utilizar la dilución 10 a la menos 3, menos 4 y menos 5. Nuestro medio de cultivo, como usted ya bien lo dijo, va a ser agar caseína peptona con extracto de levadura. ¿Sí? Entonces, en el examen se les pidió que escribieran de forma completa. Bueno, pues yo me voy a tomar la libertad de ponerlo de forma abreviada. Y este grupo microbiano lo vamos a incubar a 28 grados Celsius durante 24 horas. ¿Sí? Gracias, Adriana. Sí, maestra. En el caso de las actinomicetos, ¿cuál es el medio de cultivo que vamos a utilizar? Karen, Denise. Es el mismo. Ok. ¿Y qué diluciones vamos a emplear, Denise? ¿Sí? A ver, un momentito. Bueno, en este caso vamos a utilizar las diluciones intermedias. 10 a la menos 2, menos 3 y menos 4. La temperatura es la misma, pero el tiempo de incubación se va a extender, ¿sí? 7 días. En el caso de pseudomonas fluorescentes y bacillus, Alan, ¿qué medio vamos a emplear? Es una placa de agar almidón peptona. Ok. ¿Y cuál es la dilución que vamos a emplear? Sería, si se recorren de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 4. Pues vamos a ocupar también las diluciones intermedias.
el tiempo, la temperatura es la misma y en una incubación de 48 horas. ¿Sí? Para bacterias coriniformes, ¿cuál es el medio de cultivo que emplearemos? Usted mismo, Alan, por favor. Bueno, se llama así tal cual, ¿no? Placa de medio para coriniformes. Así es. Así es. Y si ustedes ya se fueron al manual, en la parte posterior, tienen la composición de cada uno de los medios de cultivo que vamos a emplear. ¿Sí? Entonces ahí podrían ver qué característica tiene este medio. Lo mencionamos más adelante, pero ocupamos un medio para coriniformes. Y las diluciones que vamos a utilizar son las diluciones, las primeras 3 diluciones, ¿sí? Ocupando la misma temperatura y el mismo tiempo de incubación. Y bueno, para Jessica, hongos filamentosos, ¿qué vamos a utilizar? Gracias. Agarrosa de Bengala. Agarrosa de Bengala, ¿sí? Entonces, en este caso, las diluciones que nosotros vamos a utilizar, pues van a ser, vamos a utilizar las diluciones intermedias, misma temperatura, pero 7 días de incubación, ¿sí? Entonces esta práctica dura un poco más, es mucho más extensa que el resto, porque necesitamos esperar por lo menos 7 días de incubación para poder evidenciar actinomicetos y hongos filamentosos. Entonces, como ustedes ya lo mencionaron, tomamos con nuestra pipeta correspondiente a cada licota, tomamos una licota de ¿qué volumen, jóvenes? 0.1 mililitros. Y hacemos nuestra dispersión en placa, dispersión en superficie, y las colocamos con nuestros datos de grupo, sección, equipo, el grupo microbiano que queremos evidenciar, y los colocamos en las palanganas correspondientes para incubarlas, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? ¿Hasta aquí vamos bien? Todo. Cuando hace muchísimo calor, pues imagínense que ya es desde marzo, nos estamos cociendo ahí en el laboratorio, porque tienen todos los 8 mesas con 2 mecheros por mesa, pues nos estamos ahí, estamos muy acalorados generalmente con estas prácticas, ¿sí? Bueno, una vez que terminamos de sembrar para evidenciar nuestros diferentes grupos microbianos, lo que ahora vamos a hacer es tomar algunos parámetros como el porcentaje de humedad del suelo, ¿sí? El objetivo de que nosotros determinemos la humedad del suelo, pues es precisamente para conocer la cantidad de agua que está en esa muestra y además homogenizar nuestras muestras y que podamos comparar. Es decir, si yo les dejo la humedad de la muestra de suelo rizosférico de la estación 1, la estación 3, la estación 2, la estación 4 y así, ¿creen que sea la misma concentración de humedad que tenga cada una de las estaciones, jóvenes? No. Va a ser diferente, va a variar. Aquellas, si tomaron la muestra de suelo muy cercana al río, pues entonces seguramente el porcentaje de humedad pues era mucho mayor. Y entonces el porcentaje de humedad puede ser un factor que no permita comparar entre las diferentes muestras de suelos correspondiente a cada estación, ¿sí? Si nosotros quitamos esa humedad de nuestra muestra de suelo, nos quedamos con el peso seco del suelo, y entonces ahora sí podemos comparar
las OFCs que están presentes en la estación 1 con la estación 3 y así sucesivamente. Entonces es importante que nosotros quitemos o retiremos este porcentaje de humedad para poder homogenizar todas nuestras muestras y podamos hacer una comparación de lo que hay, ¿sí? Lo vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces, lo que les pedimos es hacer lo siguiente. Previamente, ya en el laboratorio, nosotros los profesores ponemos a cajas de Petri de vidrio, las ponemos en un desecador o en la estufa a 150 grados durante 8 horas para colocarlas a peso constante. Previamente a la clase ya las retiramos para que se enfríen y que ustedes las puedan tomar. Entonces, les pedimos que tengan a la mano pues un guante, que generalmente siempre traen guantes de nitrilo o de látex o papel higiénico. Entonces, y con el papel higiénico o con el guante toman la caja de Petri, la caja de Petri de vidrio, y la colocan sobre la balanza y determinan el peso que tiene la caja de Petri, ¿sí? Una vez que ya conocen el peso de su caja sin la muestra, entonces agregan 10 gramos de la muestra de suelo. Y en este caso, mi caja pesaba 100 gramos, más 10 gramos serían 110 gramos en total. Aquí les pedimos que con un marcador coloquen sobre la caja pues sus datos, grupo, sección, equipo y el peso. También les pedimos que lo anoten en su cuaderno en caso de que se borre de la caja. No permitimos que coloquen más que nada de eso, ¿sí? Ya que hayan pesado las placas antes de que comience la siguiente clase, en este caso el jueves, el día miércoles por la tarde, colocamos sus placas nuevamente en el desecador, en la estufa, y las dejamos que la muestra de suelo se seque por completo, ¿no? Y después las sacamos por la mañana, las colocamos en un contenedor y posteriormente ustedes vuelven a pesar, ¿sí? Y aplicamos la siguiente fórmula para calcular el contenido de humedad, que es peso inicial menos el peso final entre 10 por 100, ¿sí? ¿Qué significa este 10 y qué significa este 100? Es para el porcentaje. 100 es para el porcentaje y 10. De los gramos que se van a tomar de la muestra. Así es. Sí, entonces, por favor, indíquenme cuál es el porcentaje de humedad de esta muestra que estamos de forma hipotética diciendo. ¿Cuál es ese porcentaje? De 20%. De 20%. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, nuestra muestra de suelo es del 20%. Hay ocasiones, tenemos muestras de suelo, por ejemplo, en la estación 1 o 2, que la diferencia que la humedad es muy baja, y cuando pesamos aquí, por ejemplo, 110, lo colocamos en el desecador y después pesamos nuevamente nuestra muestra y la cantidad que se quita o el peso es de 109.8, ¿sí? En ese caso, ¿cuál sería el porcentaje de humedad? Tienen 110 y el peso final es de 109.8. ¿Cuál es el porcentaje de humedad? $2%, ¿sí? Pero hay ocasiones que, no, pues resulta que pesaron 110
lo llevamos al desecador, vuelven a pesar y luego pesan 115. Bueno, no tanto, ¿verdad? Vamos a poner 110.5. Dices, bueno, ¿qué pasó, no? Bueno, pues ahí les pedimos que repitan otra vez su determinación, ¿sí? Pero bueno, si lo hacen de forma como se está mencionando, pues no tienen generalmente ningún problema. Y bueno, ya que tienen el porcentaje, bueno, hay que restarlo cuando hagamos nuestros cálculos. Entonces, ustedes ya me dijeron que el procedimiento de cuenta viable, ya se incubaron sus placas, vamos por ellas a la incubadora y empezamos a contar bacterias mesofílicas aerobias, ¿sí? En medio de cultivo, ustedes ya lo saben bien, y ocupamos las 3 últimas diluciones. Nuevamente, la selección de la dilución es con base en el número de colonias con estos datos, ¿no? que encontremos colonias entre 30 y 300, ¿sí? Entonces, ¿qué dilución emplearían, jóvenes? A la 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, y entonces déjenme contar el tiempo, pero en 10 segundos ustedes me tendrán que dar el resultado de UFCs por mililitro en base húmeda. ¿Cuál es el resultado? .7 por 10. ¿A la qué, perdón? A las 6. ¿De acuerdo todos? Sí. Muy bien. ¿Sí? Pues ya. Tomen en cuenta, anoten este dato en su cuaderno, por favor. Pongan bacterias mesofílicas aerobias y coloquen las UFCs por mililitro en base húmeda. ¿Sí? Ok. Bueno, una vez que ustedes ya hicieron esa determinación o el conteo, pues también les pedimos que hagan la descripción de la morfología colonial de 3 colonias, las que más les haya llamado la atención, posiblemente por el tamaño, por el color, por la forma, por los bordes, pigmentos, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a encontrar en las muestras de suelo una diversidad muy amplia. Entonces les pedimos que hagan la descripción morfológica colonial y que recuperen, bueno, que retomen las características que ustedes ya saben, como es el color, el tamaño, la forma, el borde, la elevación, la luz reflejada, la luz transmitida, la superficie, el aspecto, la consistencia y el pigmento difusible. Entonces, ustedes van a utilizar esta placa para poder hacer la descripción de 3 colonias. Caso contrario, en Classroom les voy a subir mejor un archivo con fotografías de placas para que tengan bacterias mesofílicas aerobias para que hagan la descripción. Es importante que la hagan porque vamos a retomarla para la siguiente clase. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Maestra, Ajá. y respecto a la consistencia, Bueno, no hay, por favor, omitan este punto. La consistencia no. Aquí no, nada más el resto de las características. Ahora vamos con los hongos filamentosos. Nosotros ocupamos las 3 diluciones intermedias. Y recuerden que el criterio para seleccionar la mejor dilución es aquella donde se muestren las colonias aisladas, ¿sí? En este caso, vamos a ver a Joel. Joel. Profesora. Dígame qué dilución tomaría. Sería la de 10 a la menos... sí, 10 a la menos 3, ¿no? Ajá, ok, rápidamente en 10 segundos le cuento y dígame las Ay, no.
A ver, permítame. Corra, corra. 1.3 por 10 a la 4. 1.3. Sí, para la placa 2 y 1.1 por 10 a la 4 unidades formadoras de colonia para la placa 1. No, ¿cuál es el procedimiento, Joel? Pues es que sería el número de colonias 11 por 1 sobre Ah, el de 0. ya, ajá. Y Pero, no, recuerde que todo este procedimiento nosotros siempre lo hacemos por duplicado. sí. Sí, eso se mencionó desde la clase pasada. Todo lo hacemos por duplicado. Entonces, al final, pues tenemos dos placas con cierto resultado, que pueden ser iguales o diferentes, dependiendo si colocamos la alícuota de forma correcta y si hicimos la dispersión en superficie también de forma correcta. Entonces, no son dos placas independientes, sino que es un duplicado. Y lo que tenemos que hacer es sacar el promedio. ¿Sí, Joel? Sí, entonces sería de 1.2 por 10 a la 4. 1.2 por 10 a la 4. ¿De acuerdo todos? Sí. Maestra, Dígame. ¿por qué tomamos la dilución de 10 a la menos 3? Tomamos porque es la dilución que nos va a permitir contar de forma aislada las colonias, como se ve en esta placa. Si nosotros contáramos, ustedes ya tuvieron contacto con este medio de cultivo y algunas placas que han traído al laboratorio, he observado que están muy llenas. El que tuviera, aquí nada más hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonias, ¿sí? Ahora imagínense si tuviéramos 110 colonias. No sé. ¿Será posible que podamos? Sería muy difícil contarlo. Así es. Entonces mejor tomamos la siguiente dilución. ¿Sí? Gracias, maestra. Esa es la razón. Ahora vamos con el conteo. Maestro. Sí, aquí a lo mejor cabría también remarcarles, maestra, que lo que les comentaron en microbiología, que lo que les comentaron en microbiología general. ¿Sí me escuchan? ¿No, verdad? Sí, se escucha, maestra. Sí, ok. Sí, que lo que les comentaron en la microbiología general, de que deben de buscar placas que tengan un intervalo de entre 20, 230, 300, 255, 250, es solamente para bacterias mesofílicas aerobias. Y aquí, por ejemplo, este es un ejemplo muy bueno de que qué pasaría, como tú lo acabas de mencionar, si la densidad de colonias fuera muy alta. La cuantificación sería muy difícil. Entonces, lo que se tiene que hacer es precisamente buscar placas en donde estén perfectamente aisladas las colonias y que se puedan cuantificar. Sí, así es, jóvenes. Y eso se mencionó también en la clase pasada. Bueno, este criterio de selección para bacterias mesofílicas aerobias es lo que nos acaba de decir el maestro Trini. Creo que en micro les dicen que es entre 20 y 250, ¿no? Creo que sí es el criterio. 20 y 250. Bueno, aquí pueden tomar ese, pero bueno, aquí les sugerimos que tomen este criterio, entre 30 y 300. ¿Sí? Los dos son válidos. Bueno, entonces, ahora sí dígame, Joel, ¿cuál es las UFCs? ¿El valor de UFC por mililitro en base de humedad? Perdón, 1.2 por 10 a la 4 unidades formadoras de color. Por mililitro. ¿Seguros todos? ¿No sería a las 5? ¿No sería a las 5? Las 5. Sí, es a las 5. Sí. Joel, ¿sí ya vio por qué sí es a las 5? Sí, ya corregí mi multiplicación. Ya ni tiene que hacer multiplicación, solo tiene que hacer mental. Por eso me equivoqué, maestra. Pero si lo pone en la calculadora tampoco sabe hacerlo. Si usted no mete los datos de forma correcta, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí aguas.
Entonces, bueno, recordando, el inverso de la alícuota es 10 y el inverso de la dilución, en este caso, pues es 10 a la 3, ¿sí? Entonces son 3, 4, 5, 1.2 por 10 a la 5. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Entonces ya se lo tienen que hacer ya de forma automática. Anoten este resultado, 1.2 por 10 a la 5. Y estos dos grupos microbianos, ustedes ya han tenido acceso a conocerlos. Y vamos con otro grupo. Seguramente también en microbiología les hablaron de los actinomicetos. ¿Sí? En este caso, las colonias, ¿cómo podemos distinguir a los actinomicetos de otras colonias? Pues es con estas características, ¿sí? Son colonias duras, secas, que se adhieren al medio, que si ocupáramos el asa, pues nos costaría trabajo desprenderla. Los colores pueden ser variables, desde blancas hasta grises, rojas, negras, ¿sí? Tienen colores muy bonitos, tienen una forma irregular y una elevación crateriforme, y tienen la apariencia de tener de huevo estrellado. Con esta descripción morfológica, creo que ustedes sí pueden rayar también mi pantalla. ¿Cuál sería la colonia que corresponde a un actinomiceto? Ándale, Mariana. Muy... Ah, ¿sí se le está, Mariana? Ándale. ¿Sí? Ah, así es. Esa. Gracias, Hernández Frías. Muy bien. ¿Sí? Entonces, también esta. Este. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hacer también el conteo en sus dos placas. Recuerden, lo estamos haciendo por duplicado. Y en este caso, nosotros estamos utilizando las diluciones... Kevin, estamos ocupando las diluciones intermedias, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4. Aquí 10 a la menos 4 no tenemos nada. En la dilución 10 a la menos 3 tenemos 2 y 3 colonias. Y en la dilución 10 a la menos 2 tenemos 20 y 25. La selección de cuál es la mejor dilución, pues es donde podamos ver las colonias aisladas. ¿Cuál dilución tomarían, jóvenes? Sí, la dilución 10 a la menos 2. Aquí tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y podemos diferenciarlas muy bien. Entonces, por favor, determinen las UFCs por mililitro, por base de metro. Sería 2.25 por 10 a la 4. 2.25 por 10 a la 4. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, muy bien. Ahora vamos con el siguiente grupo. En el caso de las pseudomonas fluorescentes, pues como su nombre lo dice, emiten una fluorescencia, ¿sí? Así como se ve en esta placa, las morfologías que vemos, pues que son colonias grandes, son blancas, tienen formas irregulares y tienen la producción de un pigmento que es la fluoresceína, que les da esta coloración verde o verde-amarillo. A simple vista, en ocasiones se puede ver cuáles podrían ser pseudomonas fluorescentes. Sin embargo, nosotros hacemos uso de un transiluminador de luz ultravioleta. Este transiluminador de luz ultravioleta lo usamos principalmente para ver el DNA. Cuando hacemos geles de agarosa, ahí colocamos el gel y podemos evidenciar la presencia del DNA a través de esta luz.
Pero también lo podemos ocupar para colocar nuestras placas y ver qué colonias emiten esa fluorescencia, ¿sí? Entonces, la luz ultravioleta nos permite hacer más evidente la presencia de este grupo microbiano. Lo que hacemos es que les pedimos a cada grupo que traigan sus 6 placas, ¿sí? Entonces, aquí colocan la dilución 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, en ocasiones sí cabe, en otras ocasiones no, 10 a la menos 4, ¿sí? Y encendemos el transiluminador, obviamente cerramos la tapa, y ustedes toman una fotografía, y mediante esa fotografía, pues ya hacen el conteo de las colonias fluorescentes, de las pseudomonas, ¿sí? No debemos estar, como ustedes saben, no debemos estar expuestos a ese tipo de luz ultravioleta, ¿sí? Porque tiene algunos efectos. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí. Bueno, ok. Entonces, el criterio es el mismo, donde nosotros podamos diferenciar las colonias aisladas. ¿Qué dilución utilizarían, jóvenes? ¿Menos 2, menos 3 o menos 4? Menos 2. Ok. Entonces, dígame rápidamente cuáles las UFCs. 2.75 por 10 a la 4. 2.75 por 10 ¿Cómo a la que 2? ¿Cómo que 2? ¿Sí están ahí? ¿Me están escuchando? Sí. 2 no. Recuerden que tenemos 2 placas, pero es porque hacemos el experimento por duplicado, pero al final tenemos que sacar un promedio. Ese es el paso número 1. Contamos y sacamos promedio. Entonces, ¿cuál es el promedio, jóvenes? 27.5. Ok. 55 tenemos 2. ¿Qué? ¿Por 10 a la qué? A la 4. 2, 3, 4. Muy bien. ¿Sí? Entonces también anoten otra vez ese dato. Todo esto es en base húmeda. Y ahora vamos con el género Bacillus. Bueno, el género Bacillus también tiene estas características morfológicas, son colonias medianas, blanquecinas, cerosas, no tiene nada de brillo, ¿sí? Tienen algunas formas irregulares, circulares, radiales, tienen una elevación convexa y son planas. En estas muestras de suelo rizosférico tenemos uno que tiene esta forma, que estoy aquí señalando, que parece un arbolito, son raíces, como raíces, y se expanden por toda la placa, y en ocasiones no nos dejan ver, o no sabemos dónde comienza, aquí no podríamos saber dónde comienza una colonia o dónde termina, o nos cubre otras colonias, otras formas, ¿sí? Pero en ocasiones sí tenemos placas como esta que nos permite poder hacer un conteo adecuado de este género. Entonces, ¿qué dilución toman? Acuérdense que tomamos las 3 diluciones intermedias. ¿Y qué dilución tomarían? Y el resultado, jóvenes. Vayamos la de 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. Ajá. ¿Y cuál sería el resultado? 1.7 por 10 a la 14. 1.7, ¿sí dijo? Sí. ¿Por 10 a la qué? Ay, estoy sorda, ¿me puede poder decir? A la 4. Ok, muy bien. Entonces, nuevamente anoten este resultado. ¿Sí? Y vamos con el último grupo microbiano. En este caso, este grupo de bacterias coriniformes, ocupamos un medio para coriniforme, como bien nos dijeron, y ya fueron a ver qué contiene ese medio. Cristal violeta, al 1%.
cristal violeta. El cristal violeta se va a incorporar en la célula, en la bacteria, y nos va a permitir diferenciar los que son bacterias coliniformes de otros grupos, de otras bacterias. ¿Sí? Tienen estas características, son bacterias muy pequeñas que tienen entre 1 y 2 milímetros de diámetro, tienen un morado muy intenso, casi negro. Si ustedes ven en esta placa, aquí tenemos diferentes tonalidades y también de diferentes diámetros, pero hay unas moradas mucho menos intensas. Aquí tenemos una morada que es casi negra, que pudiera ser, aquí el maestro Trini conoce más este grupo microbiano, y creo que sí pudiera ser, o no, maestro, a buen ojo. Maestra, le habló el señor Jaime, pero sí. Ah, sí, okay. Es que el señor Jaime le habló un momento. Bueno, entonces pudiera ser esta colonia una bacteria coliniforme, ¿sí? Pero hay unas mucho más grandes, de mayor diámetro, que esas no entrarían dentro de este rango. Y esas no las contamos. Ustedes dirían, no, pues aquí todas estas son coliniformes. No. Sí, deben de cubrir que sean de 1 a 2 milímetros, que su color sea un morado muy intenso, una elevación convexa, un aspecto brilloso y bordes regulares. ¿Sí? Entonces, ¿qué dilución tomarían, jóvenes? Este grupo es menos abundante. Si se han dado cuenta, ocupamos las primeras diluciones y ocuparíamos esta dilución. Entonces, ¿cuál es el resultado? Por 10 a la. Ay, ahora sí, gríteme, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, ya terminamos de hacer el conteo, pero esto lo hicimos en base húmeda, ¿sí? Ahora vamos a hacer el cálculo para base seca. Pero antes de eso, también para cada uno de estos grupos microbianos, así como para bacterias se les pidió que describieran la morfología colonial de 3 colonias. En el caso de los siguientes grupos microbianos, pues les vamos a pedir que tomen una colonia para que puedan hacer la descripción de la morfología colonial, excepto la consistencia, ¿sí? Entonces, una colonia de actinomicetos, pseudomonas, bacillus y coliniformes. Se les dará las imágenes para que lo puedan hacer. Ok. Que de hecho ustedes tienen fotografías de sus bacterias de la práctica número 2. Sí. De la 1, ¿no? De la 1, que cambió a 1. De la práctica número 1 tienen fotografías. Sí. Pues sí, para bacterias mesofílicas aerobias, y si pudieran hacer la descripción, no tomando en cuenta la que yo les mande, sino con sus resultados. Sé que es de aire, pero pudieran hacer esa descripción, si así lo desean. Bueno, entonces, ya que terminaron de hacer la descripción de la morfología colonial, vamos a hacer la determinación de las UFCs por gramo de suelo en base seca. Y se debe de aplicar la siguiente fórmula. Son las UFCs, las unidades formadoras de colonia, entre 1 menos el porcentaje de humedad. ¿Se acuerdan qué porcentaje de humedad tenía nuestra muestra de suelo hipotético? 20. 20. Pero aquí lo vamos a expresar, no vamos a colocar 1 menos 20, sino nos va a dar un valor negativo. Vamos a aplicar los decimales, vamos a colocar nuestro porcentaje de humedad en decimales. ¿Sí, jóvenes? Entonces sería 1 menos, ¿cuál sería? 0.2. 0.2, ¿sí? Entonces, supongamos que nuestras UFCs de bacterias, es hipotético,
3.6 por 10 a la 6. ¿Cuál sería las UFCs por gramo de suelo en base seca? ¿4.5 por 10 a la 6? Correcto. ¿Sí? Sí. Bueno, si ustedes si lo perciben, siempre les va a dar más alto el valor en base seca que en base húmeda. ¿Sí? Siempre. Si les da al contrario, es que tienen algún error ahí en sus cálculos. Aquí, acuérdense, estamos eliminando la humedad. Por lo tanto, nuestras UFCs reales, lo voy a decir así, corresponden a este valor en donde ya eliminamos ese porcentaje de humedad. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí. Ok. Bueno, pues ustedes colocaron en su libreta los valores para hongos filamentosos, actinomicetos, coriniformes y demás. Hagan el cálculo ahora aplicando esta fórmula, eliminando el porcentaje de humedad. Y ya me dicen sus resultados, por favor. Ah, ¿cómo van, jóvenes? De bacterias mesofílicas aerobias me salió 6.96 por 10 a la 6 unidades. 6.9 por 10 a la 6 UFCs, ¿sí? Por gramo de suelo en base seca. Ok. ¿Y en base húmeda qué le dio, perdón? ¿Qué nos dio? 5.75 por 10 a la 6. Ok, 5.75. Ok, para hongos filamentosos, ¿ya lo tiene? En base húmeda salió 1.2 por 10 a la 5. Y en base seca me salió 1.5 por 10 a la 5. Ok, menos 1.5 por 10 a la 5. Bacterias coliniformes.
Todavía no hago ese maestro. Ah, ok. No, actino. Bacterias o actinomicetas, dígame. Me salió 2.75 por 10 a la 4. 2.75 por 10 a la 4. Okay. Y en bacterias colineformes. 1.5 por 10 a la 3. 1.5 por 10 a la 3. Y ¿cuál nos falta? Pseudomonas. Pseudomonas fluorescentes, ¿cuánto le dio? 3 punto, ¿qué, perdón? 43 por 10 a la 4. Por 10 a la 4. Y nos falta bacilos. ¿Le dio cuánto? 2.12. 2.12. A la 4. Por 10 a la 4. Ok, muy bien. ¿Todos comparten estos mismos resultados, jóvenes? Pero a mí me salió diferente, pero no sé. ¿En cuál? De bacterias mesofílicas. A ver. El resultado inicial de UFSS era 5.75 por 10 a la 6. ¿Cierto o falso? Tal vez puede ser porque yo nada más puse 1.7 y no... Sería 5.7 y no 5.7. Ah, ok. Pero si se acerca a 6.9 o 6.8. 7.2. Bueno, no tratar de tomar 2 dígitos después del punto, para que sea más exacto. Pero lo demás, adelante, adelante. 75 me da 7.18. Ahora vamos a hacer el cálculo. Son 5.75 entre 0.8. Son, así es correcto. 7.18 por 10 a la 6. ¿Sí? Hay que revisar sus valores. Sí, ya lo corregí, maestra. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, aquí vamos a resaltar varias cosas. Número 1, que sí, el del valor de base seca es mucho mayor, debe de ser siempre mayor que en base húmeda. Para la práctica, se subirán a Classroom pues todos los datos correspondientes a esta parte. Se les dará las diluciones y se les dará las colonias que se contaron. Y ustedes harán los cálculos de UFSS por mililitro en base húmeda y van a hacerlo también en base seca. ¿Sí? También les vamos a dar los datos para que calculen el porcentaje de humedad. Y también ahí mismo se les va a dar el valor de temperatura que tuvo cada una de las estaciones y pH. ¿Sí? Entonces tendrán 3 parámetros físico-químicos que podrán utilizar para discutir sus resultados de la concentración de unidades formadoras de colonias de cada uno de estos grupos microbianos. Lo que se les va a pedir es que, y eso se me pasó decirles la clase pasada, es que los gráficos que elaboren es sacando el logaritmo de base 10 de estos resultados. No van a graficar 7.18, sino que van a sacar el logaritmo de este resultado y es lo que van a graficar. ¿Sí? Lo mismo en la práctica 4, lo mismo tienen que hacer para bacterias mesofílicas aerobias, hongos filamentosos, algas doradas, algas verdes y cianobacterias. Y tendrán que entregar un gráfico con todas las estaciones y con esos grupos microbianos, pero de forma logarítmica.
Este punto lo tienen que aplicar también en esta práctica. Aquí ustedes van a colocar la estación 1, la estación 2, la estación 3, la estación 4, la estación 5, y aquí también van a colocar el logaritmo. Y van a representar a las bacterias mesofílicas aerobias, después a las bacterias, a los actinomicetos, a pseudomonas, bacillus, corineformes y hongos. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces cada una va a tener una barra con un color diferente de cada grupo. Si ustedes ven que cualquier otro grupo menos bacterias mesofílicas aerobias tiene una mayor cantidad, una mayor abundancia, ese resultado en principio está mal, ¿sí? Supongamos que aquí les dio más bacterias actinomicetos, está por encima de las bacterias mesofílicas aerobias. Esto es incorrecto. O la persona que hizo el conteo lo hizo de manera errónea, o algo pasó ahí en el proceso del análisis de los datos, o cuando sacaron el logaritmo. Porque las bacterias mesofílicas aerobias, este gran grupo, está conformado por bacterias corineformes, por actinomicetos, por pseudomonas y por bacillus. ¿Sí? Entonces siempre debe de estar mucho mayor este grupo de bacterias mesofílicas aerobias. Entonces, si en los resultados que les dé viene algún dato incorrecto, pues también tendrán que discutirlo. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Profesora, también Ajá. para graficar los datos de la práctica 1 es lo mismo, es usar los logaritmos. Sí, los logaritmos. También. Sí, yo creo que se nos pasó mencionarles, perdón, disculpen, pero sí es el logaritmo, porque nos permite ver con mejor claridad pues esa abundancia, ¿no? ¿Sí? Si nosotros ponemos el valor absoluto de UFCs, pues puede ser que un valor sea muy alto y resalte, y otro grupo microbiano esté así, ¿no? Y otro apenas si se puede observar. Entonces eso es algo que hay que homogeneizar los datos para que podamos ver el comportamiento. Entonces, ustedes tendrán algo así, 1, 2, 3, 4, 5, al colocar el logaritmo base 10, tendrán datos como estos, ¿no? 6, 7, posiblemente hasta el 10, ¿sí? En vez de tener 7.18 o 1.5, que sería abrumador dentro de una gráfica que no lo podríamos visualizar. Entonces, el logaritmo base 10 nos permite homogeneizar la información. Entonces, bueno, aquí únicamente, ¿sí respondí tu pregunta? Creo que sí, o ya me fui. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, la escuchamos. Ok. Aquí este valor que estamos graficando, solamente será para esta práctica el que obtengamos de UFCs por gramo de suelo en base seca, ¿sí? No incluyan el de base húmeda. Es un dato que necesitan para después aplicar esta fórmula, eliminar el porcentaje de humedad y sacar el resultado en base seca. Lo único que van a graficar es ese valor. Todo este es logaritmo, de las UFCs, el logaritmo de las UFCs por gramo en base seca. Ese es el título que lleva este eje, ¿sí? Y acá pues son las estaciones.
Y cada color de la barra nos indicará, bueno, cuál corresponde a bacterias mesofílicas aerobias. El siguiente color, o si lo quieren hacer en blanco y Profe, negro, dígame. entonces todos, o sea, hacemos los cálculos para todas las estaciones. Sí. Sí. Maestra, Ajá. ¿y debemos hacer una gráfica para base seca y para base húmeda? No. Solo la de base seca. Ok. Base húmeda es un dato que requieren para determinar en base seca las UFCs, pero esa no se grafica. Ok. Y entonces para la práctica 4 también tenemos que sacar los cálculos en base seca. ¿Me está bromeando? ¿No? No. A ver, dígame. O sea, es que Dígame. no, sacamos los cálculos en base húmeda, ¿no? De hecho, ahí nunca ocupamos esto de base húmeda. Solo los Simplemente dijimos UFCs por mililitro. cálculos. Pero es que como ahorita Clarita escuché que dijo que también teníamos que graficarla, me perdí. Ah, sí. Bueno, lo que yo me referí de la práctica número 4 es que debemos de sacar el logaritmo. De los resultados que ustedes obtuvieron de UFCs por mililitro, ¿sí? Tenemos que sacar el logaritmo en base de 10, ¿sí? Sí, gracias. Este resultado del logaritmo es el que van a graficar. Pero aquí en nuestra muestra, en nuestra práctica número 4 que ocupamos agua, pues no podríamos nunca jamás tener esto de base seca. Entonces, en este caso nada más es, repito, las UFCs por mililitro, transformar el resultado para cada grupo microbiano en logaritmo base 10 y esto es lo que se grafica, jóvenes. ¿Sí? En la práctica número 5, donde sí tenemos, eliminamos esa humedad de la muestra de suelo, no graficamos en base húmeda, graficamos en base seca. Este es el resultado que nos interesa. Este es el que podemos comparar entre las diferentes estaciones. No vayan, en su discusión, no se refieran al de base húmeda, ¿sí? Solamente este resultado de base seca. Recuerden que ocupamos la base seca para eliminar el porcentaje de humedad que tiene cada muestra de